¿Aló? ¿Se escucha? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, y ahí hay varios ya conectados, así que voy a partir. Eh, Cuarto sueño. De hecho, preguntan si esta clase entra en la I2. Ah, ya, sí está mejor mi alergia. 15 minutos más para terminar el capítulo. ¿Qué capítulo? De la Tadina. Hay varias, ¿no? Está como la clorfenamina. Kaguya-sama. Ah, sí, cacho ese anime. De hecho, eh, un amigo me lo recomendó, me dijo que era súper entretenido. Si quizás lo vea, lo tenía visto, porque están como en la segunda temporada, ¿no? Ya salió la primera, están sacando la segunda, dicen que está entretenido, sí, quizás lo vea, pero ahora no. Me puse a ver otro anime ahora, que me lo recomendó otro amigo. Hay uno que está en Netflix, el que estoy viendo ahora, se llama Doro. Es súper crudo, eso sí, pero está entretenido, está como curioso. Uy, tu gato está peleando acá al lado mío. Es como de un mundo donde hay como hechiceros y gente normal y hay alguien que le pusieron una cabeza de lagarto y le encantan las diosas y quieren descubrir cómo volver su cabeza normal. Ese es como el plot básico. ¿Algún dato de la parte 6 de la tarea 2? Eh, no sé, tendría que verlo. O sea, yo la vi cuando sacamos el enunciado y estábamos haciendo la tarea, pero ya no recuerdo bien. Ahora vi varias preguntas que tenían de la parte 5 y ahí vi como algunas cosas, pero la parte 6 no la he vuelto a ver. Ya acá está. Está acá. New Fighter. La clase de hoy, o sea, sí entra, pero es la continuación de la pasada. Vamos a seguir viendo ejercicio porque ya está listas de lista entra en la prueba. Y la siguiente clase quería hacer un repaso de todo lo que hemos visto con algún par de otros ejercicios de los otros contenidos que entran también en la prueba. Billions. Ah, sí, sí, vi el trailer de Shingeki. Es de eso mismo. No sé si. Bueno, esto es muy anime. La última temporada de Shingeki va a ser animada por otro estudio. Y el estudio que se llama MAPA. Ley 2 va a ser el mismo formato de Ley 1. Hasta ahora sí. O sea, les va a dar más tiempo. La parte 6. A ver, voy a compartir pantalla. Sí, acá está creo que era acá. Sí. No, eso no. Esta es. Eh, Eso ya está arriba, de hecho, lo que estamos viendo ahora.
La parte 6. Ah, esto tiene que hacer el juego, la parte completa, ¿no? La anterior era hasta hacer las operaciones y ver quién ganaba. Que ganaba de 5 rondas. eh, es que yo creo que lo que tiene que hacer es ordenar mejor su código, ¿no? Como un puntaje más alto si te dicen que sí. Ya, pues entonces son como un par de condiciones nomás. Lo que sí es que su código debe estar como ordenado. Si es que lo hicieron en base a funciones como de verificar cosas, eh, no debería ser tan complicado si es que lo tienen todo organizado bien. Como sería agregar más condiciones dentro del como el ciclo que tenían antes. De hecho, debería ser igual. Ah, no, ahora hay más cosas. Antes era como 30 inputs siempre, ¿o no? Ah, y ahora sí, no. Ya, entonces esto es como lo nuevo, ¿cierto? Es que yo lo que les recomiendo es que mm, traten de modelar bien el diagrama de flujo de la cuestión, como qué pasa si hago en este caso, a dónde me voy, como que hagan un... eh, lo hice con funciones y me quedo con 200 líneas. Fíjate. Llevo 1200 líneas y aún no acepta todos los test cases. Chuta, pero ¿por qué tantas líneas? Yo creo que no estoy usando funciones o estoy repitiendo las... Como que si hacen funciones que vean varios casos que sean similares y que cambien los parámetros de la parte 4 ya, eh, entonces hay que dedicarle tiempo. Ya, entonces hoy día quería seguir con esto, con la otra función y cómo imprimir esto de acá, que es el ejercicio que estamos viendo la clase pasada. Igual lo voy a volver a retomar como de principio para que lo recuerden. Eh, bueno, esto sí entra para la, o sea, para la prueba porque en realidad esto es listas de lista que lo estaba viendo la clase pasada también, pero son ejercicios nomás. Eh, todos estos son ejercicios de cómo trabajar con listas de listas. No hay como más materia que eso. Entonces, lo ideal es que hagamos ejercicio. Ya. Eh, entonces, eh, sí, ¿qué no tiene necesidad hasta la parte 4? No sé, a ver. Acá están los puntajes, pu. Se dan cuenta de que esto suma 600, ¿no? 100, 200, 320, eh, 500, 600. Entonces, si hicieron todo hasta la parte 4, tienen 4,2. ¿O no? 10, o sea, 100, 200, 320. Sí, tienen 4,2. Te sacaron el 5,8 si no así la 6. Oye, ya, no me molestes. Y vale el 10% del ramo de la tarea. Entonces eso es... Ah, ya lo tienen todo calculado. Sí, bu. Sí, bu, la parte 6 les da el último puntito que les falta. La bendición.
Ya, entonces, volvamos a esto. Entonces, si decía otra parte de 4, pueden tener un 4, ya, lo cual no es tan malo. Ojalá tuviera mejor nota, pero al menos no. Si tuviera un azul antes, ahora puede ser otro azul de nuevo. Ya. ¿Recuerdan esto? ¿Recuerdan el crucigrama? ¿Sí? Ya, entonces voy a volver a esto. Este era un crucigrama, como los que salían en el diario, ¿cierto? Que básicamente es un conjunto de bloques donde pueden poner un carácter o tener un espacio vacío. Y hay palabras que como esto lo atraviesa, ¿ya? Entonces, hay una palabra central que es faro y viene con morado. Entonces, la representación en el código para ver este diagrama sería esto de acá. Y ahí esto de acá es lo siguiente. Tengo una lista grande, ¿cierto? Tengo una lista grande, ¿ya? Y dentro de ella tengo una lista por fila, ¿ya? Y acá es lo que está en la fila, y acá es un número que me dice en qué posición está el carácter de la palabra vertical, ¿ya? Entonces, tengo esto acá, que sería la palabra acá arriba, ¿cierto? Entonces, tiene esta F, que es donde está la palabra vertical, y tiene este 2 porque acá es donde, aquí yo sé que el F va a estar acá, que es en la segunda, en 0, 1, 2, en el índice 2 de esta lista de caracteres va a estar el carácter de la palabra vertical. Entonces, por ejemplo, acá, que tengo todos los caracteres como rellenados, ¿cierto? Dice morado. Yo no sé cuál de estas es la que es de la palabra vertical, a menos que tenga algún índice que me lo diga. Entonces acá tengo un 3 que me dice 0, 1, 2, 3. Entonces la A es la de la palabra vertical. Entonces si tengo estos índices de acá, yo puedo saber cómo posicionarme, ¿cierto? Para poder poner la palabra. Ok, entonces lo que hicimos en la clase pasada fue esto de acá. Una función ubicada horizontal que recibe el crucigrama, la palabra y, ¿qué era esto? Y un índice. Sí, esta es la fila, ¿cierto? ¿En qué fila voy a tratar de poner una palabra? ¿Qué palabra? ¿Y en qué crucigrama? Entonces recibo estas tres cosas y trato de agregarlo. Y si es que no se puede agregar, retorno el crucigrama que me llegó inicialmente. O sea, si es que lo puedo agregar, retorno el crucigrama con la palabra agregada. Y si es que no, simplemente retorno el crucigrama. Entonces aquí están como las condiciones de resumen que hay que revisar, ¿cierto? Debo verificar de que el largo de P corresponda con el largo de la palabra horizontal en I. O sea, por ejemplo, si quieren poner perro y me dicen anda al índice 2, 0, ay, anda al índice 2, ¿cierto? 0, 1, 2. Yo veo que el largo de perro es 4 y el largo acá de esto de acá es 2 simplemente, entonces me va a decir no, no cabe ahí. Lo otro es que si es que esto no se cumple, o sea, si es que reviso de que esto se cumpla, ¿cierto? De que ambas tengan el mismo tamaño o que no se cumpla y que sean diferentes, es lo mismo. Hay que verificar de que la palabra que estoy agregando en el índice en donde está la palabra vertical tiene que calzar con el carácter de la palabra que estoy agregando. Entonces, por ejemplo, eh, yo puedo tratar de poner perro ahora en 0, 1, 2, 3, en el índice 3, ¿cierto? Oye, regalón, lo siento. Es que, ya. Entonces, yo puedo tratar de poner la palabra perro, por ejemplo, en el índice 3, ¿ya? Ahí.
Y en este caso sí es del mismo tamaño, ¿cierto? P-E-R-R-O. Entonces perro de tamaño 5 al igual que esto. Entonces ahí sí se cumple. Pero no se cumple de que eso está alineado con la palabra vertical, ¿cierto? Si yo lo veo acá, trato de ver perro, va a decir P-E y la R no calza con la O, así que no me debería dejar. Entonces ahí hay que verificar la segunda condición. Solo se puede agregar si es que el carácter de mi palabra calza con el carácter de la palabra que está en vertical. Y si es que ya hay una fila y la palabra nueva cumple con los requisitos, debería reemplazarla simplemente. Entonces eh, aquí se muestra cómo se hace, ¿cierto? Entonces recibo el crucigrama, la palabra flojo y un 3 y esto retorna el crucigrama con flojo agregado acá. ¿Se entiende? ¿Sí? Y bueno, lo que hicimos fue esto de acá. Entonces, ¿qué es lo que es este código? Primero, tengo un C, un P y un I. Entonces, mi C es mi crucigrama. Entonces, reviso. Si es que el largo de C en I en 0, y ahí esto era lo que yo le estaba mostrando la vez pasada. Eh, ¿Cómo veo esto? No, ahí está. ¿Cierto? Si yo tengo este crucigrama de acá y voy a C en 0, o sea, C en 3, tengo esto de acá, ¿cierto? Pero se fijan que es una lista con otra lista dentro. Entonces, si yo voy y a 0 en 3 le pido su posición en 0, me da la fila, y si la pido en 1 me hace número. Entonces, por eso yo hago el len de 0 en i y luego en 0, para saber el largo de esto de acá. Entonces verifico, si es que el largo de esto de acá es distinto al largo de mi palabra. Entonces, si es que es distinto, significa que yo no puedo agregar P, entonces simplemente retorno el C original. Y si es que esto no se cumple, yo nunca entro a este return, entonces significa de que no me voy a salir de la función y además el largo de P es el mismo largo que esto de acá. Entonces, cuando estoy en esta sección, yo ya sé que P es del mismo largo que C en 0. Entonces, luego lo que hago es que digo, la fila con la que voy a trabajar va a ser C en I en 0, sería esto acá, y la posición de la palabra vertical va a ser C en I y luego en 1, que sería, por ejemplo, eso de ahí. Entonces, ahora lo que verifico es, si es que la fila en esa posición, el carácter que está ahí, ¿cierto? Cuando yo le diga, por ejemplo, esto acá, fila, en 2, esto me va a retornar 0, 1, 2. Me va a retornar una O, ¿cierto? Entonces, esto de acá va a valer O. Entonces voy a ver, si es que esto de acá es igual a esto de acá, que es básicamente, yo sé que la palabra también es de este largo, entonces voy a ver su carácter en la posición 2. Y si es que veo que ambos tienen una O, por ejemplo, empiezo a hacer esto de acá, que es básicamente ir carácter a carácter de mi palabra, de mi fila en el crucigrama, ir reemplazándola por los caracteres de la palabra P. Entonces, si es que llego acá, significa que ambas tienen el mismo largo. Entonces, verifico de que ambas en la misma posición tengan el mismo carácter, y si es que eso se cumple, simplemente en la fila voy traspasando cada uno de los elementos de mi palabra que estoy ingresando. Y luego de reemplazarlo acá, en el crucigrama actualizo sus elementos, ¿cierto? Entonces ahora mi C en I, por ejemplo C en 3, acá, ¿cierto? Lo que voy a decirle es que ahora tu fila va a ser tu fila nueva y la posición vuelve a la posición que tenías como originalmente. Y retorno C. ¿Dudas? Ay, espérate, no he visto el chat. Ah, sí, pues, el índice de la función te dice, pues este I te dice en qué posición del C estás tratando de poner esta palabra. ¿Dudas de este método? ¿Se entendió? Ahora que lo volví a revisar.
Perfecto. ¿Sí? Ah, ya, Profesor, perdón, yo tengo Matías, sí. una pregunta. Dale, dale. Buenos días. Eh, que, ¿Cómo el código entiende que cuando usted le pone ese 2, que la lista tiene la palabra y después coma 2, entonces ese 2 es el segundo elemento de la lista, pero cómo el código entiende que ese 2 corresponde al segundo elemento de la otra lista? O sea, como de la lista de la lista. Ah, ya, porque acá lo estoy sacando. Fíjate que esto de acá es lo mismo que yo hiciera esto, mira. Es como si yo fuera acá y ahí esto es como si fuera 2, ¿cierto? Entonces, fíjate, si intentamos acceder a esto en esto de acá, C en I, que esto es 3. Entonces, C en 3, este es el primero, segundo, 0, índice 0, 1, 2, 3. Entonces, primero, C en 3, ¿cierto? C en 3 es... chuta, C en 3 es esto de acá, ¿cierto? Claro, Si es que yo voy a C3 en 0, va a ser esto de acá, ¿cierto? Porque de esto lo de que está acá dentro. es lo que está acá adentro. Entonces voy a ir eso de ahí. Y si es que ahora a esto de acá yo le voy y le pido lo que está en tu posición 2, aquí es cuando me retorna el O. Ahí, ahí. Entonces, yo lo único que hice fue en vez de ir poniendo esto literal, saqué C en el I, que sería por ejemplo un 3 en 0, y le dije, ahora esto va a ser la fila. Entonces reemplacé esto acá por fila, para que se vea Perfecto. como mejor, como para que se entienda un poquito más, para que no se vea tan como una matriz gigante con 3 índices. Entonces la fila, te fijas, es Ya, C, ok. ¿no? Y después acá lo que hago es ir a la fila y en vez de 2 que sea la posición que me den como en el crucigrama. Y ahí comparo la fila en esa posición con la palabra en esa posición. Ya, perfecto. Buenísimo. Muchas gracias, profesor. Ya, de nada. ¿Alguna otra duda para verlo al tiro? No, dudas, dudas. Y entonces voy a ejecutar esto. A ver. Ah, sí, ya está. Voy a contar esto para que no haya problemas de sintaxis. Entonces, si ejecuto esto, se ve. Tengo este C, ¿cierto? Y, y acá intenté poner esta palabra en el índice 3, que tiene el mismo tamaño, pero no calza con esto. Pero si acá le pongo una O, por ejemplo, broma, ahí sí calza, entonces sí puede agregar. Entonces retorna el tablero con eh, esto agregado. Y acá tenía otra versión de este código, pero es básicamente lo mismo. Ya. Entonces tengo otros métodos. No sé qué quieren ver primero, cómo ubicar vertical o cómo imprimir el tablero de forma ordenada. Que me preguntaron varios cómo imprimir el tablero de forma ordenada. Porque se fijan que hay que imprimirlo así, ¿cierto? Que todo está alineado. Entonces no es tan fácil hacer que esto se alinee. Y entonces veamos. eh, ya es que hay varias versiones de ubicar vertical, de hecho. Veamos imprimir. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer esto? A ver, no se ve. En Toronto. Ahí sí.
Ok. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer esto? Eh, como dice acá, imprimir C, imprime el crucigrama C de forma que las celdas sean alineadas, tal como se muestra en la figura 1. Si hay una celda que no contenga una letra, debes imprimirla con un guión bajo. Por ejemplo, para el crucigrama de figura 1, se imprime lo siguiente. ¿Se fijan? Cuando hay un bloque vacío, por ejemplo acá, estos de acá, yo pongo guión bajo y un guión bajo. Cuando hay un bloque que no debería haber nada, pero debería, o sea, que no es un bloque para rellenar, pero aún así esto debería estar espaciado, pongo un espacio. Entonces, por eso acá hay un espacio, y acá es guión bajo F, guión bajo. Después está morado, ¿cierto? Luego, acá, espacio, espacio, un guión bajo y una R. Y así. ¿Se entiende? Entonces queremos imprimir el crucigrama tal y como se ve ahí. Entonces por eso aquí, guión bajo, F, guión bajo, morado, espacio, espacio, guión bajo, y así. Debería imprimirse así. Entonces, ¿cómo se le ocurre hacer esto? ¿Qué creen que se podría hacer para tener esto alineado? ¿Cómo podríamos alinear esto? ¿Alguna idea? ¿Qué podríamos usar o qué podríamos hacer? Según el lente del más largo, ya en base al lente del más largo quizás podríamos alinearlo, ¿cierto? Ya, pero ¿qué pasaría si, mira, eh, tengo una palabra, ya sé qué puedo hacer. No, mejor si lo hagámoslo acá. Imagínate, tengo este crucigrama. Este mismo de acá. A ver. Eh, imagínate, y ahí tengo. ¿Qué pasaría si fuera así? ¿Cuál es la palabra más larga acá? En este de acá, ¿cuál es la palabra más larga? Morado. Pero con morado nos basta para alinearlo. ¿Qué pasa con esto de acá? Esto es de tamaño 4. Y aún así como que se sale. Ya, entonces, en base a la letra vertical, ya hay idea. Alguien iba a hablar. Ahí podría ver en qué index o en qué posición se encuentra la siguiente palabra, o sea, en este caso la de fe, y ver la diferencia con la palabra más larga. Entonces así puedo saber cuántos espacios tengo que poner, o sea, cuántos como guión bajo y cuántos espacios. Y lo mismo en las demás. Mm. No sé si se entiende. Eh, tengo que tener algún pivote, algún punto de partida, ¿cierto? Tú dices como ir viendo hacia Claro. abajo, O como... sea, el pivote siempre va a ser la palabra más larga. Pero, por ejemplo, ¿qué pasaría si es que eh, la palabra más larga termina siendo hacia la derecha? Así. Mm, Y estoy acá. Entonces Entonces, se ocuparía. cómo sé que todos estos espacios de acá no deberían estar? Quizás. Mira, esto de acá, mira. Ahí. Esos no deberían estar, por cierto. Debería ser así. Claro. Y esta de acá es la más larga. Entonces, ya, pero aquí hay algo importante, que es como nuestro pivote central. ¿Qué es lo que alinea esto?
Ya, pues el len mayor se cae en este caso que les di ahora, pues, que era este. Porque este es el mayor, pero nos puede quedar algo así, ¿cierto? Y estos espacios no deberían estar, estos de acá. Entonces, ¿qué es lo que hace que todo se alinee? Chuta. ¿En base a qué nos estamos alineando? Hay algo que nos permite organizarnos, ¿cierto? La Esto palabra acá, vertical. la palabra vertical, de hecho, ¿cierto? Esta palabra es la que nos dice todo debería estar organizado en base a esto, ¿ya? Entonces, en base a esta palabra vertical, eh, ya, índice, mayor índice, ¿no? Ya, por ahí va. Eh, eso, de hecho, eso puede servir. Una alumna de Laura Correa dice, quizás podríamos ver cuál es la palabra que tiene el mayor índice en la palabra vertical. Entonces, acá tengo este F, ¿en qué posición está? ¿Cuál es el índice de este F? 2, ¿cierto? Y el de la A, 3, 0, 1, 2, 3, ¿cierto? Ya, y este es 2, o sea, este es 1 y este es 2, ¿cierto? Entonces, si es que yo sé cuál es el mayor índice que hay entre las palabras, puedo saber cuántos caracteres necesito hacia la izquierda, ¿no? ¿Sí? ¿Se ve? Porque si yo busco entre todas mis palabras, ¿cuál es el mayor índice de mi carácter vertical? Yo puedo saber cuántos caracteres necesito hacia la izquierda para poner. Y ese sería mi punto base, ¿cierto? Y hacia la derecha, ¿cómo puedo saber cuántos caracteres necesito hacia la derecha? Ya estamos casi. Eh, ¿Con índice negativo? No, pero ¿cómo sé cuánto mide eso acá? ¿Cuántos cuadrados hay acá? Con lente de la palabra. Ya, pero dígame, ¿cuánto después del F, cuánto hay? Len menos índice, 1, ¿cierto? De hecho, len menos lo que llamo. Ya, entonces, perfecto, ¿se ve? Acá tengo 2 y esto es lo mismo que el largo de la palabra menos el índice eh, o sea, menos el índice de la posición del carácter de la palabra vertical, ¿cierto? Entonces siempre va a ocurrir de que el largo menos esto, en realidad menos esto más 1, porque esto va a ser 2 y el largo es 4, entonces va a salir acá 1, 2, 3. Entonces, ya lo tienen. No necesito quizás la palabra más larga, sino que necesito saber cuánto es la palabra que es más larga hacia la izquierda después del vertical y cuánto es cuánto es la mayor cantidad de caracteres que tengo hacia la derecha, ¿cierto? Entonces, en base a eso, yo podría hacer algo como esto, miren. Eh, si es que yo sé cuánto necesito hacia la izquierda y hacia la derecha, yo podría hacer algo como esto. Como, y hasta acá voy a moverme, ¿cierto? Hasta acá voy a estar. Y hasta acá va a ser mi máximo, ¿cierto? Entonces de esto puedo terminar haciéndole una grilla. Porque yo sé que hasta acá nomás voy a estar, ¿cierto? Entonces después de que tengo el tamaño de esta grilla de acá, yo simplemente voy a ir rellenando con espacios donde no hay nada y guiones bajos donde debería haber algún carácter. Y todo es gracias a que sé cuánto es eh, sé cuánto es lo que tengo que ir hacia acá y lo que tengo que ir hacia acá. En este caso coincidió que era la palabra más larga, pero podría no serlo.
Aunque esto, mira, fíjense. Aunque esto se vea como un crucigrama, como... Ah, eso, aquí lo puedo hacer. Cuando esto se vea como un crucigrama que tiene cualquier forma, ¿cierto? En realidad uno siempre puede cuadrarlo en una grilla, ¿cierto? Así. Ah, mira, qué bien. Acá como que no tiene tanto sentido, pero si es que sabemos cuánto hay hacia la izquierda y cuánto hacia la derecha, y en base a eso puedo hacer como una grilla ahí rellenando. ¿Lo ven? Entonces si tengo una grilla casi puedo hacer todo que esté como más ordenadito. Y entonces hagámoslo. Eh, Ya. Entonces, tenía varias versiones de imprimir. No, pero hagámoslo nosotros. Para que veamos si podemos hacerlo. Entonces, y entonces, def imprimir. Que recibe un C, ¿cierto? Que es el tablero. Entonces este C de acá va a ser algo de este estilo, ¿cierto? Ahí tengo puro C así, feos. Va a ser algo como eso, ¿cierto? Lo dejaré ahí para que lo tengamos de guía, ¿cierto? Entonces, tengo que buscar el máximo hacia la izquierda, ¿cierto? Max isc y el max derecha, ¿cierto? Entonces los voy a dejar inicialmente como 0. Entonces, ¿cómo actualizo estos máximos? ¿Cómo sé cuánto es lo máximo hacia la izquierda y cuánto es lo máximo hacia la derecha? Eh, ¿Qué debería ser? Ya lo vimos como en nuestra mente. ¿Qué es lo que hay que buscar? Para buscar el máximo a la izquierda, ¿cuántos caracteres han sido hacia la izquierda? ¿Qué es lo que hay que buscar? El mayor índice, ¿cierto? El mayor índice de la palabra vertical. Y hacia la derecha, bueno, ya lo está. Hay que buscar len menos ese índice más 1 o menos 1. Entonces, yo lo que voy a hacer va a ser un for, ¿cierto? For fila puede ser, no sé cómo lo puedo entender mejor. For eh, mejor in range, mejor. Hagamos eso. De len de C. Entonces esto me va a dar la cantidad de filas, ¿cierto? Entonces yo voy a sacar, por ejemplo, la fila va a ser igual a C en I en 0, ¿cierto? Y el posición vertical es igual a C en I en 1. ¿Ya? Entonces acá tengo esto. Entonces, ¿qué es lo que tengo que ver? Ah, y pongámosle el largo de la fila. Ah, no. A len fila. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si es que yo encuentro, por ejemplo, esto acá? Yo sé que voy el primero. Entonces, acá tengo hacia la izquierda 2, ¿cierto? Entonces, debería mantener que mi máximo es 0 o lo reemplazo.
¿Qué iría a hacer? Ah, aquí. Ahí sí. Lo voy reemplazando, ¿cierto? Entonces, lo que tengo que ver yo ahora es if mi posición B, ¿cierto? De mi palabra vertical, o el índice. Le voy a poner índice B. Si que mi índice B es mayor que mi max izquierda, entonces yo digo que ahora mi max izquierda es igual a mi índice B. Entonces ahí, esto simplemente va a ir recorriendo. Entonces voy a ir acá. Estos dos, esto acá es 2, cuando tenía 0, entonces ahora para mí máximo es 2. Entonces voy a ir acá, 0, 1, 3, que el A, ¿cierto? Que lo saco de aquí, ¿cierto? Entonces, primero, 2 es mayor que 0, sí, entonces me quedo con el 2. 3 es mayor que 2, sí, entonces me quedo con el 3. 1 es mayor que 3, no. 2 es mayor que 3, no. Entonces, después de este for, esto va a ser el máximo de los índices, ¿cierto? Ahora, tengo que ir al de la derecha. If, ¿qué cosa? El largo de, bueno, ya lo tengo. Largo fila es menos el índice B más 1. ¿Por qué? Porque recuerden que esto parte en 0, ¿cierto? Ah, no, acá puedo verlo. Esto parte en 0, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, acá es 2. Pero ¿cuántos caracteres quedan acá hacia la derecha? Queda solo 1. Esto es 4. Y si le resto simplemente el índice, me va a quedar 4 menos 2, lo cual va a ser 2. Entonces va a creer que van a faltar 2 caracteres hacia la derecha. Y es mentira. Porque este que está en la posición 2 está como en el 3, contando si es que este es el primero, el segundo o el tercero. Entonces por eso acá le sumo 1, porque los índices parten desde el 0. Yo más quiero ver que haya hacia la derecha nomás, sin contar esto. Entonces largo fila menos índice más 1. Ah, no. Si es que esto de acá es mayor a lo que tenía hasta ahora como máximo derecha, yo digo que máximo derecha ahora es igual a esto de acá. Ya, entonces, fíjense, luego de que haga este for y recorra todo C, voy a terminar sabiendo cuántos caracteres necesito hacia la izquierda y cuántos necesito hacia la derecha. Ahora que sé eso, ¿qué hago? ¿Cómo imprimo esta cosa? Ya, ¿cómo sigo? ¿Qué puedo hacer? Pues si ya cachamos la idea principal. Tengo que imprimirlo nomás, ¿cierto? Entonces, ¿qué puedo hacer ahora? Lo primero, ¿qué lo quiere hacer? Ir viendo fila a fila, ¿cierto? ¿Cómo voy viendo eso? ¿Están vivos? Ya le dio tutito. Ah, sí, obvio. Obvio que sí. Un for, ¿cierto? Ya, entonces acá haría un for, ¿cierto? Eh, ya, pero me preguntó si puedo explicar esto o no. Entonces, voy a hacer un breve repaso de esta iteración, de todo lo que hace este código. Entonces, primero digo, yo que lo que sé es que hacia mi izquierda necesita 0 caracteres y hacia la derecha también 0. Entonces, hago un for i in range del largo de esto,
para recorrer de 0 al tamaño que tenga este tablero, ¿cierto? Entonces, lo que hago es que saco la fila y el largo de la fila y el índice de B, ¿cierto? Entonces, fila es CI en 0, ¿cierto? Que sería eso, o luego eso, ¿cierto? O luego esto de acá. El índice, que sería esto de acá. Y el largo esto, que sería simplemente un len de esto de acá. Entonces veo, si es que el índice de esto de acá es mayor de lo que los caracteres que yo sé que necesito hasta ahora para la izquierda, simplemente lo reemplazo. Y eso es lo que hemos dicho antes, ¿cierto? Porque acá me doy cuenta que esto está acá, entonces necesito 3 caracteres hacia la izquierda, ¿cierto? Y todo lo demás que no tenga les pongo espacio. Y entonces esto está bien. El segundo if, lo que hago es que trato de ver cuántos caracteres necesito hacia la derecha, ¿cierto? Entonces fija que acá hay 2, está el guión bajo y el espacio. Acá también hay 2, acá hay 2, ¿cierto? Pero yo no tengo nada. Entonces, ¿cómo sé cuánto necesito? Necesito saber cuál es la palabra más grande que esté alineada hacia la derecha. Entonces, eso es básicamente ir buscando cuándo se genera una mayor diferencia acá. Y eso es básicamente el len de la palabra completa, ¿cierto? Menos la posición donde está este F. ¿Sí? Dime, Martín. Ahí todavía no lo espacio, ¿no? Ya, pues que ahora vamos a hacer eso. De hecho, acá, mira, entonces este if es para ver cuando el largo de la fila menos el índice más 1, porque como parte del 0, veo cuántos caracteres hay hacia la derecha como de diferencia. Y si es que esto es mayor de lo que yo sé hasta ahora, lo reemplazo simplemente. Ya, entonces, hay que rellenar con espacio hasta acá, ¿por cierto? Ya, ¿cómo hacemos esto? Yo sé cuántos caracteres necesito hacia la izquierda de este F, y también sé cuánto necesito a la derecha. Y cuánto a la izquierda de este A y la derecha. De este R y R. Entonces, como varios dijeron, for i in range del len de C. Entonces, de nuevo voy recorriendo paso a paso, ¿cierto? Y ahí todavía no veo, o sea, lo que hicimos ahora sí fue simplemente ver cuántos caracteres necesito hacia la izquierda y cuántos hacia la derecha. Ahora donde tengo que rellenarlos con espacio y guiones bajos, ¿cierto? Entonces ahora voy a ir fila a fila. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Ir rellenando. Entonces, ¿cómo sé cuánto tengo que rellenar yo dependiendo de la palabra? ¿Qué es lo que tengo que saber? Por ejemplo, acá, ¿cuánto espacio tengo que rellenar acá? ¿Dos? No, velo hasta acá, hasta morado. Chuta. Ese espacio acá lo puse para que sea más organizado, ¿no? En realidad. Por ejemplo, veámoslo acá. Si es que alineamos todo esto acá, ¿cierto? Si alineamos todo hasta acá, ¿cuánto espacio le quedan a esto acá hacia la izquierda? Por rellenar. Piensen que cuando hay un bloque así en el crucigrama, pero no hay una palabra, o sea, no hay un carácter, es un guión bajo. Entonces esto es un guión bajo y un guión bajo. ¿Cuántos espacios faltan? Acá, uno, ¿cierto? Y acá, en esta acá, ¿cuántos faltan? Dos, ¿cierto? Y acá, uno. Y entonces, ¿cómo puedo calcular ese valor? ¿Cómo podría calcular cuánto espacio necesito? Lo estamos calculando nosotros, ¿cierto? ¿En base a qué lo hacemos? Me acaban de responder, de hecho, ¿cuántos espacios quedaban? Entonces, ¿cómo lo calcularon? Eso es lo importante que hay que rescatar.
siempre les digo que traten de resolver como el problema en su mente sin pensar en código y después traten de ver cómo pasarlo a código. Ya dicen como usando de base la palabra amor, pero depende de cada uno, ¿cierto? Pero entonces, ¿qué es lo que alinea a todo esto de acá? Faro, ¿cierto? ¿Y qué importa de faro acá? Por ejemplo, en esta palabra. ¿Qué es lo que tenemos de faro? La F, ¿cierto? Entonces, esto de acá me dice, ya, entonces, ya sabemos cuántos caracteres necesito hacia la izquierda, ¿cierto? Que eran 3. Eso lo calculamos en el paso anterior, ¿cierto? Entonces yo sé que necesito 3. Al menos antes de la F tiene que haber 3. Entonces, ¿cómo sé cuántos yo tengo antes de la F? El de arriba es 2, ¿cierto? ¿Y por qué son 2? ¿Cuántos son acá? Por ejemplo, acá, ¿cuántos son? Antes de la A. Sí, pues sobra uno al principio. 3. Y acá, 1. ¿Cierto? ¿Y hay algún índice que me diga como cuántos caracteres tiene mi palabra antes hasta el carácter de la palabra vertical? El de morado. El de morado. eh, o sea, es que morado me permite ver cuántos caracteres son hacia la izquierda necesarios. Entonces, fíjense que esto de acá, esto de acá, ¿cierto? Es esto igual a 1, ¿cierto? Esto en realidad son 3 caracteres que son los que yo necesitaba, que yo descubrí que son los 3 que necesito a la izquierda, menos cuántos tiene mi palabra, que son 2, ¿cierto? Entonces aquí me da un espacio blanco, ¿cierto? Acá me da, aquí son 3 menos los 3 que tengo, entonces tengo que tener 0 espacios blancos, ¿cierto? Acá son 3 menos 1, ¿cierto? Igual me da 2, y así, ¿cierto? Entonces, este valor, el 2, el 3 y el 1, ¿de dónde sale? Acá, de los guión bajo, dicen. Ya, pero ¿cómo sé cuántos son? De hecho, ya lo saben. Son de la posición. Y entonces, ¿se fijan? Acá, eh, S2 es S2, S3 es S3, S1 es el 1 que está acá. Básicamente, saben el índice de la palabra vertical y ustedes saben cuántos caracteres hacia la izquierda tiene su palabra, ¿cierto? Y luego que saben eso, ustedes pueden restarle eso a cuántos caracteres necesito y así yo puedo saber cuánto espacio rellenar. ¿Se fijan? En base a esto acá yo sé cuántos caracteres tiene mi palabra hacia la izquierda. La R está acá, entonces yo sé que hay uno. La O está acá, yo sé que hay dos. La F está acá, yo sé que hay dos. Y esto es lo mismo que esto acá. La posición del carácter vertical me dice cuántos son hacia la izquierda. Entonces eso debe usar, pues. Entonces volviendo acá. eh, eh, Voy a ir y tengo que ver cómo ir rellenando. Entonces, eh, mi palabra is, como la parte izquierda, o parte izquierda, voy a ponerle.
es igual a una cantidad de espacio, ¿cierto? Más lo que tenga mi palabra, ¿cierto? Más lo que tenga mi palabra. Entonces, acá es donde tengo que armar esta parte izquierda. Entonces, la parte izquierda es igual a cuánto espacio voy a necesitar. Y eso es lo que les decía que era una fórmula, simplemente. Esto es esto por el max izquierda y acá te voy a ver, pongámosle de nuevo esto de acá. Saquemos esto de nuevo. Y entonces, ahora tengo estos valores nuevos aquí en la fila, a lo largo de la fila y el índice. Entonces, max izquierda menos el índice vertical. Y entonces, esos son los espacios iniciales, ¿cierto? O pongámosle acá espacios iniciales. Es la cantidad de espacios por max izquierda menos índice, ¿cierto? Entonces ahora tengo que agregar la palabra, ¿cierto? Entonces tengo que ir, de hecho no, mejor pongámosle, eh, sí, entonces son los espacios iniciales, y luego yo hago como fila a imprimir, que va a ser igual en un principio a los espacios iniciales, y lo que tengo que ir ahora es recorrer mi palabra, ¿cierto? Mi fila, ¿cierto? For carácter in fila. Entonces, ¿qué yo voy a hacer? Voy a ir revisando carácter a carácter. Entonces, tengo que ver. Entonces, ¿qué tengo que poner acá? Si es que hay un carácter que no sea nada, pongo la letra. Y si es que hay un carácter que sea vacío, por ejemplo, esto acá, yo tengo que poner un guión bajo, ¿cierto? Entonces, if carácter es igual a esto, que es vacío, yo lo que voy a hacer es a fila imprimir, le voy a sumar un guión bajo, ¿ya? Cualquier otra cosa, o sea que sea un carácter, cualquier otro tipo de carácter, yo lo que voy a hacer es que a fila imprimir le voy a sumar el carácter que estoy viendo en ese momento. Y entonces ven, voy armando lo que voy a imprimir. Entonces primero calculo los espacios iniciales, que es la cantidad de espacio por el máximo hacia la izquierda menos el índice. Entonces eso me dice cuánto es la diferencia de caracteres que me faltan que tengo que rellenar con espacio, ¿cierto? Luego, a mi fila imprimir, en un principio le pongo los espacios, y luego voy carácter a carácter de esta fila, y veo si es que esto es un eh, carácter vacío, ¿cierto? Yo le pongo guión bajo, y si es que no, o sea, es una A, una B, una C, lo que sea, yo le sumo el carácter. Entonces luego de este for, voy a tener algo así. Mi fila imprimir, por ejemplo, mi fila imprimir después de esto, por ejemplo, la primera iteración debería ser algo así. Un espacio, un guión bajo, una A y un guión bajo. Ah, no, una F, perdón. ¿Se entiende? ¿Qué fue lo que hice acá?
primero calculé la cantidad de espacios iniciales, ¿cierto? Se los puse a mi fila que voy a imprimir, y luego fui carácter a carácter recorriendo. Si es que esto es simplemente un carácter vacío, le pongo un guión bajo, y ahora, si es que no es eso y es otra letra, las agrego, voy agregando simplemente. Entonces, guión bajo, vacío, vacío, encuentro una F, la agrego, lo agrego. Y aquí me falta los espacios a la derecha, ¿cierto? ¿Y cómo calculo los espacios a la derecha? Es similar a cómo los calculamos acá. Similar a esto de acá. Max izquierda menos índice vertical. ¿Cómo calculo cuánto me faltan? Acá. Por ejemplo, acá. ¿Cuánto espacio hay acá? En la primera fila. Si es que yo alineo todo esto. ¿Me van siguiendo, no? O ya les dio el tutito. ¿Sí? Dime, Matías. Profesor, perdón, que no me queda tan claro, abajo que está definiendo la función, puso if es un espacio vacío, lo va a reemplazar por un guión bajo. Sí. Pero entonces, ¿los espacios dónde quedan? Porque, por ejemplo, aquí tenemos dos espacios, uno a la izquierda, otro a la derecha, que son espacios vacíos, Sí, pero po. si es que lo reemplazamos por guión bajo, como que va a convertir todo en un cuadrado. ¿Esa es la idea Es o la que, idea es dejar ese espacio sin nada? mira, fíjate. eh, la idea es que impriman algo así, mira. Lo que salía acá es que imprimen algo así, ¿cierto? Pero si te fijas, esto de Claro. acá es un cuadrado, mira. Pues aquí no le puse los espacios, pero sí, aquí debería haber un espacio. Acá también. Ahí sí. Mira, esto de Ah, acá perfecto, pero me es un refiero en cuadrado. su función, ¿en qué parte está imprimiendo ese espacio sin nada? Sin guión bajo, sin letras, sin nada. Acá, pues mira. Eso es lo que trataba de decirles. Eh, aquí se ve. ¿Te das cuenta que acá hay espacios? Ya, Sí. pues entonces acá lo estoy armando. Eh, primero esto ya lo hicimos, ¿cierto? Calculamos el máximo hacia la izquierda y la derecha. Ok, entonces ahora recorro de nuevo. Tengo la fila, el largo y el índice. Entonces acá, fíjate que estoy haciendo esto. Estoy haciendo un espacio por cuántos necesito. Entonces, que es básicamente cuántos, el máximo elementos que hay hacia la izquierda, menos el índice de la palabra vertical. Entonces eso me va a dar esa diferencia de acá, Ah, ¿cierto? perfecto. Entonces parto, Perfecto. agrego Y los después espacios. habría que hacer lo mismo con los espacios finales, ¿no? Sí, Que de hecho, todavía no lo exactamente hacemos. eso. Entonces, Ya, después perfecto. recorro la palabra y voy poniendo guión bajo. Entonces, eso es lo que les decía. Pues, fíjense, mi string completo es esto. Un espacio, guión bajo, un F y un guión bajo. Entonces, después de este for y esto acá, mi primera fila debería tener algo así. Que eso está alineado, ¿no es cierto? Solo le faltan los espacios de la derecha. Le faltan cuántos espacios hay que poner acá. Y eso, ¿cómo se calcula? Y por eso estaba mostrándoles todo acá. Eh, y acá, ¿cómo lo calculan? Este uno, ¿cierto? Acá es uno. Así que esto está alineado. Acá tienen este de acá, ¿cierto? S. Acá son estos dos, ¿cierto? Entonces, eh, ¿se puede calcular de alguna forma? ¿Con algún número o algo? ¿Cómo podrían calcularlo? Acá es uno, ¿cierto? Acá es 2. Eh, acá es cero, ¿cierto? ¿Esto cómo podría sacarlo? El max de la derecha, ¿ya? Ya tengo el max de la derecha. Imagínense, acá tengo 2. Acá yo sé que es 2, ¿cierto? Entonces, ¿cómo sé cuántos elementos tiene mi palabra hacia la derecha? De la derecha de la palabra vertical, ¿cierto? De hecho, se hace con el max de la derecha, que es como este límite de acá, ¿cierto? Igual como lo hicimos acá.
Calculamos este límite y en base a eso fuimos calculando. Entonces tengo el max de la derecha. ¿Qué le resto? ¿Qué le hago? Ya. ¿Qué pasará en ese caso? Acá vamos haciendo la operación, pues. Max de la derecha acá es 2 menos el índice, que es 2. Entonces esto me da 0. Entonces no es eso. Ya, entonces tengo el max de la derecha. Es igual a 2, ¿cierto? Entonces tengo que ir como variando esto en cada caso. Ya, pero esto ya lo obtuvimos, ¿cierto? Nosotros obtuvimos cuánto era la diferencia que había hacia la derecha. ¿Cómo lo hicimos? Ahora necesito estos caracteres. Necesito estos de acá. Fíjense. Necesito estos de acá. Yo los saqué una vez. Porque yo obtuve el máximo de la derecha. Pues yo obtuve la cantidad máxima de caracteres que hay de la derecha. ¿Cómo lo hice? ¿Cómo yo saqué cuánto valía el máximo hacia la derecha? Con el len de la palabra. ¿Ya? Len de la palabra menos qué. El largo de esta palabra menos qué. Menos el índice vertical más 1, ¿cierto? Porque yo tengo esto. Fíjense. Esta es mi palabra, ¿cierto? Y yo lo que le resto es esto de acá. Entonces acá me queda el len menos el índice. Entonces, en este caso, más 1, ¿cierto? Len menos el índice más 1. Porque es un índice. Entonces acá me queda 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 6, ¿cierto? 6 menos el índice, que sería 3, ¿cierto? 0, 1, 2, 3, más 1. Entonces esto me da 2, ¿cierto? Entonces esto me da que hacia la derecha hay 2 caracteres. Entonces ahora que yo sé esto de acá, yo podría decir max derecha menos el cálculo anterior. Entonces aquí sí me da 0. Y en este caso de acá me da max derecha menos el largo de esta palabra acá, que sería 3. Y eso menos el índice de la O, que sería 2 menos 1. O sea, más 1. Entonces esto me queda igual a max derecha, que es 2, menos 0. Porque eso es 3 menos 3, ¿cierto? Entonces aquí me queda 2. Y ahí estamos. ¿Se fijan? Largo de la palabra completa menos cuánto hay de la palabra vertical hacia la izquierda, me da cuántos caracteres me quedan hacia la derecha. Entonces, en base a esos caracteres que van variando dependiendo de la palabra, yo se los resto al máximo a la derecha, ¿cierto? Y en base a eso puedo saber cuánto espacio me falta. Entonces, fíjense, es llegar y copiar esto que está acá. Largo fila menos índice vertical más 1. Entonces, ay, perdón. Llegar y copiar esto de acá. Entonces, ahora voy y digo espacios derecha. Tengo acá espacio izquierda mejor que sea. Espacios derecha es igual a, de nuevo, un espacio por max derecha, ¿cierto?
menos eso de acá. Y lo que yo hago ahora es, fila imprimir, le sumo los espacios hacia la derecha. Y ahí está, pues. Y ahora imprimo la fila. Listo. ¿Se entiende? Puedo repasar eso último, pero quiero mostrarle esto. Ojalá funcione. ¿Te cachai? ¿No funciona? A ver. Ahí está. Miren. Alineadísimo. Y entonces. Ah, pero decía que había que imprimirlo así, creo, ¿no? Tiene que ser así. Pero esto es básicamente ir agregándole el índice. Onda. Ponerle acá el índice, que sería el str de i, más eso que es el punto guión, más los espacios. Y ahí está. Ah, y esto más 1, porque parte en 0. Ahí está. Ah, me falta un espacio acá para que se vea mejor. Ahí está. ¿Se entendió? De nuevo, voy a hacer una última recapitulación y ahí con esto quedamos. Calculo el máximo a la izquierda y a la derecha, ¿cierto? Parto en 0 y voy buscando. Tengo la fila, el largo y el índice, entonces veo si es que mi índice de mi palabra vertical es mayor que lo que tengo hasta ahora, que sé que es lo máximo, en un principio es 0, así que voy y lo reemplazo. Ahora, veo hacia a la derecha, si es que el largo de mi fila menos el índice más 1, esa diferencia, ese delta que hay, es mayor de lo que yo sé que es como máximo a la derecha, lo reemplazo. Entonces esto simplemente cuando encuentre algún valor mayor que lo que tenía hasta ahora, lo va a reemplazar. O sea, y ahí obtengo cuántos caracteres tengo hacia la izquierda y cuántos tengo hacia la derecha. Luego, eh, recorro de nuevo este tablero. Tengo la fila, el largo de la fila y el índice vertical, ¿cierto? Entonces, para calcular los espacios a la izquierda es espacios por la cantidad máxima que necesito de elementos a la izquierda menos mi índice. Porque eso me va a decir cuántos caracteres yo tengo ya a la izquierda. Entonces, a los que yo tengo se los resto al máximo y así yo sé cuántos espacios tengo que rellenar. Entonces, por ejemplo, si incluso si esto da 0, esto se va a multiplicar por 0, entonces no va a agregar ninguno. Ok, entonces ahora le sumo esto que al principio, que es simplemente para agregar la posición. Y lo que hago ahora es ver carácter a carácter e ir viendo. Si es que es un carácter vacío, le pongo un guión bajo. Y si es que no, le pongo el carácter. Entonces, esto agrega esto de acá, ¿cierto? Y ahora, ¿cómo calculo cuántos espacios poner hacia acá? Lo que hago es, espacios derecha, lo dejo como la cantidad de espacios por el máximo de caracteres que hay a la derecha, por ejemplo, 2, menos cuántos caracteres yo tengo hacia la derecha. Entonces, eso es básicamente ver el largo de mi palabra menos el índice de esta palabra vertical más 1. Entonces, eso me va a dar esa resta acá y me va a quedar eso de ahí. Le voy a restar esto y me va a quedar esto de acá. Entonces, tengo eso de acá y esto se lo resto al máximo. Entonces, al restarle al máximo, me queda la cantidad de espacios que van acá. Por ejemplo, máximo menos 0, 2. Máximo menos 1, 1. Y acá máximo menos 2, 0, menos 2, 0. Se los agrego y finalmente imprimo la fila. Eso es el ejercicio. ¿Se entendió?
Es básicamente ir viendo cómo ir alineando esto en base a la prueba vertical y viendo cuántos caracteres tengo hacia la izquierda y hacia la derecha. Y luego ir restando y jugando con eso. ¿Dudas? La prueba está muy difícil. De hecho, todavía no la veo. Tengo que revisarla ahora antes de la reunión que tenemos. Porque yo no estaba encargado, pero igual puedo revisar. No, así que no sabría decirte. Espero que no. No, debería estar muy difícil. Si no somos pesados. Eso, si no hay más dudas, hasta acá está la clase de hoy. Me pasó un poquito. Eh, Hoy día de reunión y deberíamos actualizarle cuánto tiempo deberían tener. Eh, Debería ser similar a la prueba anterior, ¿ya? Eso. La próxima clase va a ser de repaso de los contenidos que entran en la prueba. Entonces vamos a tratar de ver ejercicio y materia de todo un poquito de lo que entra en la prueba. Para ver si están bien con eso. Eso. Si no hay más dudas, hasta acá lo dejamos. Nos vemos. Entra hasta listas de listas, sí. Hasta lo de hoy. Ah, ya. Eso lo estamos viendo todavía, pero ya les vamos a informar sobre lo de la copia. Por favor, no copien. Por favor, no copien. Solo eso. Nos vemos. Que esté muy bien.